Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿Cómo vamos a trabajar después del COVID? Todo el mundo tiene una teoría. ¿Cuál es la tuya? Mira, mi teoría es la siguiente. Bueno, más que una teoría, lo que estamos empezando a ver estas semanas, pues, como sabes, mi trabajo es hablar con directores de marketing y de comunicación y CEOs de empresas. Y lo que empezamos a ver es que las empresas han comenzado la fase de preparación post-COVID. Y la mayoría de los corporativos y de las empresas más o menos organizadas tienen que entregar sus planes de lanzamiento post-COVID en la próxima semana. Eso básicamente lo que quiere decir es que las empresas tienen que establecer cuáles serán los parámetros con los que abrirán, qué servicios tendrán que prestar. Por ejemplo, estamos viendo algunas multinacionales que por mandato de su estructura global tienen que tener, por ejemplo, entregar gel a cada uno de sus empleados, dotación de máscaras lavables, tienen que desinfectar las oficinas cada X tiempo. Y esto, naturalmente, lo que está haciendo es sembrar el terreno de cómo tendrán que funcionar las empresas después de esto. Y lo que te quiero decir es que en una encuesta hecha a 1,200 empleados del 16 al 17 de abril en Estados Unidos, y uso Estados Unidos porque Estados Unidos está un poquito más adelante de nosotros en apertura, 43%. Estamos adelante en apertura, pero hoy cuando comparecieron ante el Senado de Estados Unidos, los principales responsables científicos de combatir la pandemia, todos coincidieron que Estados Unidos no estaba listo para abrir y ya se abrió. Es cierto. Y en realidad te confieso que yo lo he dicho desde el principio. Yo creo que México iba a ser un país en donde hubiera muertos pero no contagios. Va a haber magia en este país. Y iba a ser un país en donde íbamos a abrir antes de tiempo porque la economía no iba a sostenerse. Y creo que ahí Luis Enrique nos podrá decir más de esto. Sin embargo, lo que quiero que sepas es que en Estados Unidos, 43% de los empleados, al preguntarles cómo visualizan el plan de salida y regresar al trabajo, 43% dijeron que quieren trabajar mucho más de manera remota. Y este punto tiene un poco que ver con lo que dijo Liliana en el segmento anterior. Yo al acercarme inclusive a mi equipo de trabajo, la mayor preocupación está en las madres, porque si las escuelas no abren o abren y no hay seguridad para que los niños asistan, especialmente las madres de niños pequeños, se vuelve prácticamente imposible para ellas estar en el trabajo. ¿Realmente ellas creen que va a haber seguridad? ¿Realmente lo creen? Si no hay seguridad ni a la salida de la escuela para que no se lleven un niño los que no son papás. Sí, bueno, o sea, no hay seguridad física, mucho menos de salud. Y lo que sí vemos es que solamente 35% de los encuestados en Estados Unidos quieren regresar al formato anterior. Eso es una tercera parte, Eduardo. La mayoría de la gente ya ve este trabajo remoto como la norma. Solamente 12% de los encuestados dijo: yo quiero regresar a trabajar y trabajar más horas en casa, y 8% dice: yo quiero moverme a un trabajo que me deje ser totalmente remoto. Luis Enrique. Mira, yo creo que es muy interesante. Yo creo que las empresas estamos aprendiendo cosas del COVID. Y una de las cosas que estamos aprendiendo es que hay gente que no debe estar en las oficinas nunca. O sea, ¿para qué los quiero en la oficina si hemos estado trabajando 45, 50 días desde casa y en determinadas áreas son tan eficientes o más trabajando de casa que estando en la oficina? Porque además en las oficinas estamos gastando menos luz, menos agua, menos teléfono. ¿Ves? Hoy me decía... Menos gasolina para transportarte. Mira, hoy me decía la gente de mantenimiento, estamos gastando solo el 30% de toallitas sanitarias para limpiarse las manos de lo que estábamos antes del COVID. Entonces hay que replantear cómo vamos a trabajar las empresas después y aceptar que hay muchas personas que deben estar en su casa y solamente los indispensables deben acudir a la oficina y por unas horas. Liliana. También siento que tenemos que
hacer esta evaluación con pinzas, Eduardo, porque tampoco es lo mismo la gente trabajando en home office en este contexto en el que no tienes nada que hacer ir a la calle, porque casi que salir a la calle es sinónimo de muerte, a en un contexto normal donde no todo el mundo es igual de responsable en el home office. Sí es muy importante decir que no todo el mundo sabe hacer home office. Hay personas para las cuales el home office no es cumplir con tu horario de oficina, sino es voy al súper y ahorita vengo, voy a comprar no sé dónde. Para el home office también las empresas se tienen que adaptar y tienen que definir parámetros de home office y tienen que capacitar a su personal a trabajar a distancia. Claro, o sea, lo único que quiero decir es que ahorita parece que el home office funciona muy bien, porque las personas no tienen a dónde ir. Una persona que en home office está yendo al súper cuando debe estar trabajando, tampoco la quiere en la oficina, ¿eh? Pero es más común de lo que tú creerías, Eduardo. Se la va a vivir en el cotorreo con los colegas. Y en el café y demás. Claro. Entonces, creo que lo importante aquí es entender qué es lo que va a pasar en comportamiento. Y ciertamente, como dice Liliana, este contexto es atípico. Pero lo que hay que considerar es que hablamos mucho del lado de las personas y el home office, pero dejamos de lado que las que pueden no estar preparadas son las empresas. Y ciertamente ahí es donde está el problema. ¿Tienes KPIs para medir? ¿No tienes KPIs para medir? ¿Tienes forma de dar seguimiento si las personas están cumpliendo los KPIs o no tienes forma de cumplirlo? Porque mira, ¿el KPIs? ¿Es el KPI, el que se ponen los el KPI son las medidas de desempeño, los Key Performance Indicators. No todos son ilustrados. Hace alrededor de unos 6 años hubo un experimento en Banamex. Los mandó a home office, mandó a más de 1,000 empleados a home office. Muchos se acabaron. Las condiciones también del hogar, en condiciones normales con los hijos y demás, no te permiten a veces trabajar. Acabaron muchos de estos compañeros, yo conocí a algunos de ellos, acabaron rentando oficina porque los obligaron a hacer home office. Después se dieron cuenta en Banamex que no era para todos, y vaya, esto podrían hacer con home office. Es que las empresas tienen que hacer un buen análisis. Por supuesto. ¿Qué empleos se pueden realizar en home office? Echaron para atrás el home office. Tienen que tener el domicilio donde vive la persona que va a hacer home office. Así es. Un departamento de 2 cuartitos y ya. Pues va a estar difícil, porque el home office implica que tengas un lugar donde trabajar, etcétera, etcétera, pero más que nada implica que te enseñen cómo trabajar a distancia. También. Se aprende, me siento y trabajo. Luis Enrique. Mira, la experiencia que hemos tenido en estos 45 días es que te interesa más tarea cumplida que horas largas del trabajador. Claro. O sea, no te interesa que esté 8 horas sentado ahí. ¿Te interesa? Ese es el esquema viejo. Las tareas que tienes que cumplir. Y entonces que te reporte el cumplimiento de esas tareas. Entonces, tareas cumplidas y no horas de permanencia enfrente de la computadora. Segundo, tienes que tener lo que decía Álvaro, tienes que tener reportes que te manden los trabajadores en línea para decir, a ver, de estas tareas que tenés que hacer esta semana, ¿cómo las hiciste? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y qué pasó con ellas? Si no hay reportes de eso, el trabajador tiene que venir a trabajar a la oficina. Exactamente. Pero tienes que tener esos reportes. También si va a la oficina y no hay un sistema de control y supervisión, no sirve de nada. Tampoco sirve. ¿Para qué? Yo no me interesa que esté sentado en la oficina. Da 8 horas y no haga nada. No, me interesa que cumpla determinadas tareas. Y saque el trabajo. La verdad, claro. Lo importante es que veremos en las próximas 2 semanas en México, ante una ausencia, insistiré el día de hoy en ese tema, ante una ausencia de rectoría de parte del Estado, porque no hay reglas ni de la Secretaría del Trabajo, ni del Gobierno, ni de la Secretaría de Salud, de cómo tienen que actuar las empresas. Las empresas tendrán que ir haciendo sus nuevos... Porque la Secretaría del Trabajo está más ocupada acusando empresas que no cerraron. Así es. Que sacando estas normas que deberían haber salido desde el primer día que nos dijeron quédense en casa. Sí, justo uno de los directivos con los que me hablaba hoy me decía, es que Álvaro, no sabemos si tenemos que desinfectar o poner un puente sanitario. Bueno, ese directivo también es un irresponsable, que se ponga a hacer la tarea y que vea que... Digo, ahí sí, estoy esperando que... A ver, por un lado nos quejamos de la injerencia del gobierno. No, Álvaro, estoy esperando que el gobierno me diga qué hacer. Nunca Eduardo, voy a decir. Por favor. Eduardo, perdóname, pero ahí no estoy de acuerdo porque los empresarios... Te hago una pregunta, ¿tú no sabes qué hacer en tu negocio el día que se abra?
Pues yo haré lo que la lógica me diga. No, te vas a poner a investigar. Te limpiaré. Te vas a poner en el Google, vas a ver qué están haciendo Sí, los pero Eduardo, los países, por favor. Perdón, pero esperarías que el No, no te perdono. O sea, discúlpame, pero no. Ahora, cierro con esto. Está bien, cada quien, pero cierro con esto. Las próximas 2 semanas lo que verán es estos nuevos lineamientos y nuevas estrategias. Mi consejo para los que nos están escuchando, y ahí coincido con Eduardo, es googleen, busquen en internet. Nadie tiene un manual de cómo actuar en esto, pero revisen los casos de China, revisen los casos de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, y tratar de generar un marco. Ahora, es entender que cada país es diferente. Pero lo que sí hay es mucha información de cómo implantar un sistema de trabajo en casa. Claro. No hay mucha información, no hay excusa, hay que hacerlo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.